Vamos a ver las derivadas parciales en análisis matemático 2 que corresponde a la unidad número 2. Entonces, para poder trabajar con el concepto de derivadas parciales, primero nos vamos a familiarizar con los conceptos de límite y continuidad de una función. Para esto, vamos a analizar el comportamiento de dos funciones. ¿De qué manera? Analizando los valores que toma la función para cada valor de x y de y. Para esto, vamos a ir ingresando los valores de x y de y, y acá tengo el valor de la función. Entonces, por ejemplo, podemos ver que a medida, si nosotros queremos sacar el límite de la función cuando x e y tienden a 0, yo veo que a medida que y tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, el valor de la función va tendiendo a 1. Y a medida que el x tiende de izquierda a derecha, el valor de la función también tiende a 1. Por lo tanto, el límite de la función vale 1. Yo acá estoy analizando un comportamiento vertical y horizontal de la función. Se podría hablar de un cálculo del límite en una dirección horizontal o vertical, en la dirección de los ejes. Pero yo podría tomar otra dirección. Podría decir, bueno, voy a analizar cómo va comportándose la función utilizando las diagonales. Y nos podemos fijar que si yo utilizo las diagonales, el valor de la función sigue tendiendo a 1. Tanto por izquierda como por derecha. Entonces, analicemos la otra función. ¿Sí? Y vamos a ver que a medida que el x se acerca, cuando x e y se acercan a 0, vamos a ver que si tomo la dirección vertical, la función tiende a 1. Si tomo la dirección horizontal, la función tiende a menos 1. Si tomo una dirección oblicua, la función tiende a 0. Por lo tanto, yo podría decir que el límite no existe, ya que si yo, dependiendo de la dirección en la que estoy analizando el comportamiento de la función, va a ser el resultado del límite. Por lo tanto, decimos que el límite no existe. O sea, acá lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, nosotros vamos a tomar una función f de x de dos variables en un dominio que le llamamos dominio D, que contiene puntos arbitrariamente cercanos a B. Entonces diremos que el límite de la función cuando x y y tienden a AB es L, que lo escribimos de esta manera. Entonces, si tomo un entorno perteneciente al dominio de radio sigma, que este entorno contiene al punto XY y está centrado en AB, yo puedo decir que a este punto en el dominio, AB, le corresponde un valor L, y tomo un entorno sobre la imagen, que sería el eje Z, de radio, tomo un entorno, un intervalo de radio epsilon. Entonces, a medida que XY se acerca al punto AB, cualquier valor f de xy que se encuentra dentro del intervalo en la imagen tiende a L. O sea, este punto de acá tiene una imagen acá. Entonces, cuando este punto se acerca a AB, la imagen se acerca a L. En este caso lo ponemos como que la distancia entre f de xy menos L se va haciendo cada vez más pequeña, menor que epsilon.
Este es muy similar a la definición de límite que tenemos, ¿sí? La diferencia es que nosotros ahora en el dominio antes definíamos un intervalo, ahora definimos un entorno. Bien, entonces, yo puedo decir que en X e Y yo tengo el valor AB, ¿no? Que es este punto de acá. Entonces, se dice que el límite existe si yo puedo elegir cualquier trayectoria, repito, cualquier trayectoria, yo puedo acercarme a AB por acá, por acá, por acá, haciendo este zigzag por acá. Me acerque, como me acerque al valor AB, siempre tiene que dar lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a ver. Nosotros vamos a analizar esta función. Y yo podría analizar inicialmente cómo se comporta la función aproximándome de manera horizontal, o sea, a través del eje X. Así. Yo me voy acercando al valor AB. Vamos a suponer que en el centro se encuentra el valor AB, tanto por izquierda como por derecha, pero en dirección del eje X. O sea, yo voy a reemplazar y igual 0 y voy a reemplazar x igual a x. Si yo reemplazo 0 acá, me va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado igual a 1. O sea que para todo x distinto de 0, la función tiende a 1 cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, si yo analizo la dirección de manera horizontal, como lo hice en el ejemplo anterior, podemos ver que la función tiende a 1. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces ahora vamos a analizar, porque nosotros podemos decir, bueno, pero, oh, qué casualidad que yo agarré y elegí el eje X para decir que la función existe, que el límite existe. Pero yo podría decir, bueno, ¿y qué pasa si analizo otra función? Bueno, analicemos otra dirección. Podría ser el eje Y, cómo me acerco por el eje Y. O sea que X es igual a 0, ¿sí? Y yo me acerco de esta manera al punto AB que tengo ahí. Entonces yo me voy a fijar que si X es igual a 0 y hago igual Y, me da, simplifico acá, me queda menos 1. O sea, para Y distintos de 0, f de xy tiende a menos 1 cuando xy tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, yo analicé sobre el eje X, me daba un valor, el límite, y por el eje Y me da otro valor. Por lo tanto, la función no existe. En resumen, para que el límite exista, tome la dirección que tome, siempre el límite me tiene que dar lo mismo. Otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta función de acá, ¿sí? Y nos preguntamos si existe el límite. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Podríamos tomar el primer caso, que es sobre el eje X, o sea, y igual 0 y fx 0. Si yo reemplazo estos valores, el límite me da 0. Por lo tanto, f de xy tiende a 0 cuando xy tienden a 0. A ver, muy bien. Ahora, podría analizar de la misma manera por el eje Y, como hicimos antes. X igual 0, reemplazo, me da 0, f de xy 0, bien. Entonces, nosotros podríamos, ahí tenemos, podríamos decir, se me corrió un poquito la flechita. Entonces podríamos decir que perfecto, el límite existe. ¿Por qué? Porque tomé dos direcciones y me dan 0. Pero yo no solamente puedo agarrar
y analizar en dos direcciones. Yo tengo que analizar en cualquier dirección. Entonces, podría dar un paso más de análisis y tomar otra dirección, digamos, y igual a x. Para todo x distinto a 0. Entonces, si yo hago y igual a x, reemplazo esta condición donde tengo y, me queda esto de acá. ¿Sí? Y si yo trabajo, esta función me queda un medio. ¿Sí? Sumo x cuadrado más x cuadrado, son 2x cuadrado, simplifico x cuadrado con x cuadrado, me queda un medio. O sea, que f de xy tiende a un medio cuando xy tienden a 0, 0. Por lo tanto, el límite no existe, porque encontré una dirección en donde la función vale un medio. O sea, tomé dos direcciones y me dio 0, pero tomé una tercera y me dio un medio. Por lo tanto, el límite no existe. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos esta función y queremos ver si el límite existe. Ya vimos, ¿sí?, que esta función, en el ejemplo anterior, analizamos y igual a x. Pero yo podría decirle, bueno, pero yo no quiero y igual a x. Entonces voy a generalizar. Yo voy a decir que voy a analizar para cualquier recta y igual a m por x, que es una recta que pasa por el origen dependiente m. Y voy a analizar esta dirección. ¿Por qué? Porque yo quise. Nada más que por eso. Se me antojó analizar esta dirección. Cuando yo analizo esta dirección, trabajo, reemplazo y me queda esta ecuación de acá. Cuando x tiende a 0, esta ecuación tiende a 0. Por lo tanto, f de xy tiende a 0 cuando xy tienden a 0, 0. A lo largo de esta recta, el límite vale 0. Pero dijimos que yo no puedo analizar solamente una dirección. Tengo que analizar otra, como podría ser el caso de x igual a y cuadrado. Por ejemplo, la parábola. De nuevo, reemplazo la dirección que quiero evaluar en la función, paca, me da un medio. Por lo tanto, el límite no existe, porque evalué una dirección y me dio 0. Evalué otra dirección y me dio un medio. Por lo tanto, el límite no existe. Bien. Entonces, ¿queda claro el concepto de límite? Bueno. Ahora vamos a ver un poco lo que sería el concepto de continuidad de una función. O sea, básicamente yo voy a decir que una función es continua en todo su dominio D cuando el límite existe y es igual a la función. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para analizar el valor? Por ejemplo, un ejemplo, evaluar la continuidad en esta función. Bueno, en este caso la función es muy simple porque es una función que tiene componentes polinómicas. Por lo tanto, si yo reemplazo 1, 2 en la función, me va a dar un valor de 11. Toda función cuyas componentes son polinómicas es una función que es continua. Otro ejemplo podría ser esta función que ya no es tan simple. O sea, esta función es una función que no está definida, su dominio no está definido el 0, 0. O sea, porque si yo reemplazo 0 y 0 acá, esta función no existe. Por lo tanto, esta función es discontinua en 0, 0. Ese es el análisis. Yo podría calcular el límite de la función cuando x e y tienden a 0, 0 y me voy a dar cuenta que el límite no existe. Por lo tanto, la función no es continua.
podría analizar otro ejemplo. Tengo esta función. Entonces, esta función es continua para 0, 0, ya que para 0, 0 la función vale 0. Entonces analizo el límite cuando me acerco a la otra parte acá, cuando x e y tienden a 0. Yo reemplazo, analizo y me da 0. Por lo tanto, a ver, ¿cómo hice este análisis? De la misma manera que lo hice anteriormente. Lo que pasa es que no lo agregué para no hacer tan largo el ejemplo. O sea, ustedes tienen que analizar, darse 2 o 3 direcciones, reemplazar y analizar si el límite por las distintas direcciones me da el mismo valor. Yo lo hice, o sea, este libro sacado este ejemplo es sacado de un libro, yo lo hice, les da 0. Por lo tanto, como el límite y la función son iguales, la función es continua en este punto. Bien. Y ahora vamos a ver lo que serían las derivadas parciales al fin. Bueno, entonces decimos, en general si f es una función de dos variables, x e y, supongamos que solo hacemos variar x mientras mantenemos fija la variable y. O sea, digamos por ejemplo que y es igual a b, donde b es una constante. Entonces, estamos considerando, en realidad, una función de una sola variable, que es la variable x. O sea, una g de x igual a f de xb. O sea, me queda, al hacer constante la variable y, solamente tengo una variable. Si g tiene derivada en un punto, llamémosle punto A, entonces a esto lo vamos a denominar derivada parcial de f respecto de x. O sea, cuando yo trabajo con distintas funciones, a mí se me puede dar el caso de querer analizar cuál es la variabilidad de la función cuando una de las variables se mantiene constante y la otra varía. Ese análisis de variabilidad me conduce al concepto de derivada parcial. Ya vamos a ver cuál es su interpretación geométrica. O sea, que para poder calcular la derivada parcial de una función, por ejemplo, la derivada parcial de x, debo hacer y constante, y la derivo como una constante, y utilizo como variable solamente la variable x. De la misma manera, y haciendo el mismo análisis, si tomo x igual a, o sea, x igual a una constante, puedo calcular la derivada parcial respecto de y. Entonces, utilizando un poco más la definición, a ver, que voy a mover esto. Utilizando un poco más la definición de límite, como lo vimos en análisis matemático 1, podríamos escribir la derivada parcial de x y de y de esta manera. ¿Sí? Es solamente para formalizar. Bien. Para escribir, o sea, en la bibliografía nos podemos encontrar con diferentes maneras de escribir la derivada parcial. Podríamos escribirla de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta, de esta, de esta, de este, de x y de y. Son diferentes maneras para hacerla corta, para derivar f, para obtener la derivada parcial respecto de x, considero ahí como constante y derivo la función solo respecto de x. Para derivar la función respecto de y, tengo que considerar a x constante y derivar la función como si fuera una función que depende de y. Bien. Bueno, esto es lo que sería la interpretación geométrica. A ver, cuando yo quiero sacar
la derivada parcial respecto de x, yo hago y constante, ¿sí? Entonces, es como si yo atravieso a mi función s con un plano y constante. Cuando yo intersecto la función s con el plano y constante, se me forma una curva, que es esta curva C1. Entonces, en el punto de análisis, tangente a esa curva, yo tengo una recta a la que le voy a llamar T1. La derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de x es la pendiente de esta recta T1. De la misma manera, si derivo respecto de y, corto a la superficie con un plano x igual constante, se me dibuja la curva C2 y en el punto de análisis tengo una recta tangente T2. La pendiente de esta recta tangente es la derivada parcial respecto de y. Creo que acá tenemos un ejemplo en donde lo vamos a explicar un poco mejor. Entonces, yo tengo esta función y me pide sacarla en el punto 1. Entonces, si yo derivo esta función, ¿cómo la voy a derivar? Recuerden, para derivar respecto de x, y es constante. La derivada de 4 es una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de x cuadrado es 2x. En este caso me queda menos 2x por el signo que tengo delante. Y este término, que solo depende de y, es constante, porque dijimos que para derivar respecto de x, y la hago constante. Como esto es constante, entonces la derivada es 0. Y me queda esta derivada, que si reemplazo 1 a 1 me queda igual a menos 2. De la misma manera, derivo la función respecto de y, esta derivada de 0, esta derivada de 0, por lo mismo que dije antes, y derivo esto que es, bajo el 2, 2 por 2, 4, me queda menos 4x, cuando reemplazo 1 a 1 me queda menos 4. Y acá podemos ver los gráficos. Acá podemos ver el gráfico. Este es el gráfico de la función. Atravieso con el plano, que es esto que está más en celestito. Tengo la curva C1. A ver, voy a correr esto porque me molesta. Tengo la curva C1. ¿Sí? Y la recta tangente a esa curva en el punto 1, 1, 1 es la pendiente, que en este caso es menos 2. Y de la misma manera, lo mismo acá. Corto la función con el plano x igual 1. Se me dibuja la curva. En el punto tengo una recta tangente. Y esa es la derivada que tengo acá. Acá lo podemos ver. Tengo la función, tengo el plano, corto la función con el plano, se me dibuja la curva y tengo la recta tangente. Lo mismo acá. Tengo la función, que es la misma de arriba, corto con el plano, se me dibuja la curva, tengo la recta tangente. Esto es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Bien. Entonces podríamos derivar, hagamos otra derivada, por ejemplo esta que tengo acá. Acuérdense qué pasaba cuando yo tenía la regla de la cadena, cuando tenía una función dentro de otra función. Entonces, lo primero que hago es derivar la función de afuera, que en este caso es el seno, que me queda la derivada del seno coseno de lo que está dentro como está, por la derivada de lo que está dentro, que la derivada de lo que está dentro es respecto de x es 1 sobre 1 más y. Y hago lo mismo respecto de y para la regla de la cadena, que la regla, o sea, en este caso, todas las propiedades de derivadas, toda la tabla de derivadas que vimos en análisis 1, la vamos a aplicar y la vamos a utilizar en análisis 2. Solamente con la salvedad que cuando derivo respecto de x, y es una constante. Y cuando derivo respecto de y, x es una constante. Bien, otro ejemplo.
Yo tengo esta función. En este caso lo que voy a hacer es hacer el cálculo de la derivada de la función respecto, en este caso es porque la tengo escrita de otra manera. Me piden la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y. Derivo la función, para hacerla más fácil debería despejarla, como tal vez se complica la calculo de esta manera. Igual no es un ejemplo muy típico, no le vamos a dar importancia. Bien. Entonces, vamos a ver que a veces no solamente tengo que calcular la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, sino que la derivada respecto de x y respecto de y es una función que yo la puedo derivar y seguir derivando respecto de x, respecto de y, como más me convenga, como yo quiera. Entonces decía que la función respecto de x y respecto de y la puedo seguir derivando y obtener derivadas sucesivas, ¿no? Como tengo acá. O sea, yo esta función la volví a derivar respecto de x y obtengo otra derivada. A esta función la puedo derivar respecto de y y obtengo esta derivada. A esta función la puedo derivar respecto de x y obtengo esta derivada. A esta función la puedo derivar respecto de y de nuevo y tengo esta otra. Y tengo derivadas sucesivas. Siempre con el concepto de que una derivada no es más que otra función que la puedo continuar derivando. Esto es lo mismo que veíamos en análisis 1 con derivada segunda, tercera. Bien. Y esto es exactamente lo mismo. Tengo una función y la puedo ir derivando como a mí se me plazca, ¿no? Es otro ejemplo. Bien. Preguntas. Pongo el chat. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Alejandro? ¿Joel?